Buenas noches a todos. Es un placer poder compartir con ustedes el inicio de este curso. Estimo yo que para el día de hoy pues ya habrán empezado con algunas lecturas. Tuve a bien poder grabarles en tipo presentación pues una pequeña historia que me gusta mucho porque de alguna forma ilustra de una buena manera eh, lo que es el contenido del curso de Teoría Política y Monetaria, porque la historia al final nos lleva a determinar, con un ejemplo muy sencillo, muy fácil, a establecer ciertas políticas públicas que se han implementado en esa pequeña economía que solo es un producto, un bote de leche, pero también implica e involucra tener que hacer liquidaciones de operaciones, y esa liquidación de operaciones pues van en el sentido de cada una de los segmentos de la economía que van a utilizar el dinero como un medio de cambio para poder adquirir el bien, que en este caso pues es el bote de leche. Es un poco tardado el video, pero yo creo que es muy ilustrativo. Yo los invito a que lo puedan analizar, que lo puedan estudiar y ver cómo es el comportamiento de esta sociedad. Así que no me voy a detener mucho en este aspecto. Yo creo que es muy sencillo de comprender y está muy bien ilustrado, y creo yo que les da a ustedes una perspectiva bastante amplia acerca de lo que vamos a ver en este curso. Lo que te quiero decir es, de lo que vamos a hablar en abundancia es del dinero, dinero y dinero en todos sus aspectos, porque política monetaria es justamente enfocado hacia ese instrumento que todos nosotros utilizamos, ese instrumento que nos sirve para hacer el intercambio de bienes y servicios en una sociedad, así como la tenemos diseñada en todas las sociedades del mundo. Lo que conocemos como economía de mercado, pues rondan, se mueven a través de este bien que es el dinero. Antes de llegar a ese punto del dinero, pues a mí me gusta mucho que hablemos un poco acerca del Estado, porque si política monetaria deriva de algún lado, pues es el Estado el que la diseña, es el Estado el que la implementa, es el Estado el que es el responsable de poder eh, tener una política monetaria que cause beneficios sobre la sociedad. Y entonces hablar de Estado es hablar de políticas públicas, hablar de Estado es hablar de organización pública, hablar de Estado es hablar de representación del pueblo en ciertas personas que son las que dirigen, ordenan esta sociedad, tanto desde el aspecto económico como desde el aspecto personal. Es decir, existen muchas políticas públicas que van dirigidas hacia el aspecto económico o aspectos de negocio, y hay políticas públicas diseñadas justamente para el control de la sociedad. Por ejemplo, una ley de tránsito, pues lo que busca es normar ciertas conductas sociales, ciertas conductas de las personas, para que de forma ordenada todos pues vayamos comportándonos de buena manera en el tráfico. Es un ejemplo de política pública dirigida hacia la persona, hacia lo social. Estudiando un poco la historia, quise remitirme un poco a autores donde ya se buscaba o se pretendía ya poner en un tratado, en un libro, aspectos sobre el Estado y sobre la República, y hasta donde pude llegar en la historia, pues, es hacia Platón. Y Platón, pues, escribe una obra muy importante que se denomina La República, y la República, pues, de lo que se refiere es la administración de la cosa pública. ¿Qué hacer en la administración pública? Y él lo que proponía en su obra
era una concepción ideal de una comunidad gobernada por los más sabios. Suponía una degradación progresiva del Estado, pero consideraba él que la mejor forma de Estado pues era la aristocracia. Esa aristocracia eran todos aquellos que habían nacido, que tenían cierta educación, ciertos privilegios y ciertos estatus social, y por lo tanto él consideraba que la mejor forma de gobernar una república o de administrar la cosa pública era a través de esta aristocracia. Luego, y estamos hablando del año 427 antes de Cristo, es decir, ya se trataba de ordenar en gran manera la forma en cómo nosotros teníamos que llegar a administrarnos como sociedad. Luego surge Aristóteles en el año 384 antes de Cristo, y Aristóteles pues fue discípulo de Platón, y justamente toda esa teoría él la puso en su obra que denominó como la política, y él aquí señalaba la necesidad de constituir una clase media fuerte que atenuara las diferencias sustanciales entre los muy pobres y los muy ricos. Y él consideraba que la mejor forma de Estado era la democracia, es decir, que fuera una sociedad representada o una sociedad representativa de toda la sociedad. Y algo que es muy importante aquí resaltar en esta obra es que ya trata de darle importancia a esa clase media, y ya se denota pues que hay una diferencia marcada entre clases sociales. Y obviamente pues este problema ha sido en la humanidad por siempre. Pobres siempre han existido, ricos siempre han existido. Y entonces él decía, bueno, entonces el pobre o todos los pobres del mundo nunca van a poder ser ricos, o sea, es imposible, porque si no nos pasa lo del bote de leche, o sea, la historia del bote de leche, ¿no? Los productos son muy poquitos, pero todos tenemos suficiente dinero, y entonces el sistema lo que hace es empezar a ajustar los precios de tal forma que el bote de leche igual va a llegar a un precio donde no todos vamos a poder adquirirlo. Al final solo uno va a poder adquirir el bien. Y este sistema está diseñado así. Así ha sido formado, y lo vemos desde el año 384 a.C., donde ya hay cierto ordenamiento ya literal respecto a este tema. Luego, 1225 después de Cristo, Santo Tomás de Aquino, lo traigo a colación porque si algo podemos ver en las políticas públicas o en el diseño de un Estado es que siempre ha habido inferencia o injerencia por parte de esa parte religiosa. Y lo que se plantea, o lo que planteo, o lo que trato de plantear aquí, o trayendo a colación a este autor, es el hecho de que la iglesia siempre, por lo menos en esos años, sí tuvo un peso importante en el quehacer de la cosa pública. Había implicaciones tanto de lo religioso como de lo secular, entonces había una mezcla bastante fuerte donde los príncipes pues dependían mucho de esa forma de gobierno, es decir, cómo hacerlo desde una perspectiva no divina, y mucho de lo que vemos hoy pues es el reflejo de lo que se traía en el año 1225, es decir, como sociedad no hemos logrado romper todavía ese paradigma de separar la parte religiosa de la parte política, que no es una buena combinación. Simple y sencillamente deberíamos de diseñar políticas públicas, y de hecho se diseñan políticas públicas todavía considerando esta parte divina. Sin embargo, si lo viésemos fríamente, aunque muchos no compartamos esta visión, las políticas públicas deberían de ser sin ese ingrediente divino, o sea, sin esa mezcla religiosa, sin ninguna influencia religiosa. Y pues obviamente pues en una sociedad convivimos de toda clase de religiones, y
por lo tanto, entonces no podríamos poner políticas públicas sesgadas hacia ese punto. Lo importante aquí de notar es de que lo que estamos viviendo el día de hoy todavía es reflejo de lo que ha sucedido desde el año 1225 y desde mucho antes. Las religiones siempre han tenido un papel preponderante en el quehacer político. Luego, en el año 1469, si usted se recuerda, a veces, o muchas veces le dicen a uno, mira, tú tienes un pensamiento maquiavélico, y lo dicen de una forma despectiva, o sea, como que el pensamiento que uno tuviera es un pensamiento que lo que implica es hacerle daño a los demás. Pero, siendo honesto, Nicolás Maquiavelo en su momento, en 1469, escribe un gran tratado, una obra que se llama El Príncipe, y este Príncipe pues debería ser obligatorio que todos pudiéramos leerla desde la perspectiva de las políticas públicas, porque si algo hace esta obra del Príncipe es poner a la ciencia política ya como una ciencia formal y la lleva hacia el año 1469 como una obra, como una guía de gobierno, lo cual pues se traducía que ya era una ciencia política moderna. Y obviamente cuando uno empieza a leer esta obra, que de hecho pues uno de los primeros libros con el que empecé esta maestría hace varios años fue mi libro de lectura, pues era justamente el de Nicolás Maquiavelo, y es increíble ver cómo muchas de las cosas que él vivía y que él aconsejaba hasta el día de hoy, pues muchos siguen tomando esas recomendaciones que Nicolás Maquiavelo le hacía al príncipe de esa época. Y aquí lo que trata él es de apartarse de toda tradición teológica. Profundiza en las características de la naturaleza humana y consigna los modos y comportamientos de los hombres. Y como les digo, si alguien ya puso un ordenamiento con una guía y reglas claras para gobernar, pues justamente fue Nicolás Maquiavelo. A su forma, sí. Lo que debemos de considerar también es que cuando él escribió esta obra, la cuestión era, ¿me conquistas o te conquisto? ¿Me matas o te mato? Entonces, en ese contexto, pues era difícil escribir una obra con consejos o con guías que llevaran un gran contenido de derechos humanos. Era imposible. ¿Por qué? Porque las cosas en ese momento pues no se prestaban para esos asuntos. Entonces, no podríamos satanizar la obra de Nicolás Maquiavelo por el hecho de las cosas que él recomienda. Si hay cosas que son muy raras, extrañas, suenan muy mal, pero pues en su momento era el contexto en el que se desarrollaba, y por lo tanto hizo sus recomendaciones basadas en ese contexto. Sin embargo, creo que vale la pena, si algún día tienes tiempo, de poder leer esta obra, que lo puedas hacer, y realmente tiene sus cosas interesantes y, como te digo, cosas que todavía a la fecha seguimos aplicando como sociedades. Luego aparece Montesquieu en el año 1689. Su obra principal se llama Del espíritu de las leyes, y lo que buscaba aquí Montesquieu en su obra era tener realmente una separación de poderes, o mejor dicho, de funciones o facultades. Y su teoría sociológica del gobierno del derecho, lo que buscaba era el imperio de la ley sobre todas las cosas. Es decir, tener leyes, buenas leyes, que hicieran una buena gobernanza. Y entonces la esencia del poder público es el gobierno por leyes. Eso es lo que caracteriza a una república-nación. Una república que es representativa es una república que está guiada por leyes.
Y entonces se le da bastante importancia al Poder Judicial. En nuestro ordenamiento actual, pues obviamente, sabes que tenemos esos tres poderes del Estado. ¿Sí? Nuestro imperio está basado en el imperio de la ley. Nos guiamos en ese gran contrato social que es la Constitución Política de la República, y de ahí deberían de partir todos nuestros actos como sociedad. Es decir, ese es el punto de partida por el cual todos nosotros nos desarrollamos en esta sociedad. Eh, entonces, de esa constitución ya tenemos una organización social que está basada en tres poderes del Estado. En primer lugar, tenemos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, y cada uno de ellos tiene sus funciones precisas, y la misma constitución política le asigna el qué hacer a cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, pues el Poder Ejecutivo lo que hace es hacer cumplir la ley, y para eso dispone todo un engranaje, toda una estructura ya bien establecida que le permite hacer cumplir toda la ley. Es el organismo legislativo. Lo que hace es producir leyes. Ellos las hacen para que el Poder Ejecutivo, la presidencia, pues logre ejecutarlas o hacer que se cumplan. Y por último, pues el Poder Judicial lo que hace es juzgar. Y lo que juzga es todos aquellos actos por medio de los cuales hay inconformidades dentro de la sociedad. Y él debería hacer cumplir la ley. Entonces esa estructura es muy simple, pero dentro de unas tus lecturas, yo te sugería ahí en los textos que ya vas leyendo de la unidad 1 que buscaran la estructura organizativa del Estado y que pudieran ver el tamaño de Estado que tenemos. Y cuando nos ponemos a ver al Estado de Guatemala desde el Poder Ejecutivo, entonces nos damos cuenta que la estructura es bastante amplia. Y lo que busca esa estructura amplia es darnos un servicio a nosotros como sociedad. Y nosotros lo que hacemos como sociedad es elegir a aquellos que nos van a representar y que van a hacer que esa estructura trabaje para nosotros. Esa es la parte teórica de todo este esquema. De hecho, pues en esa estructura tenemos una estructura que se encarga de los aspectos económicos de la sociedad, y la otra estructura que se encarga de los aspectos personales, o sea, el involucramiento de políticas y de estructuras públicas en el quehacer personal. Entonces, dentro de esas mis recomendaciones de lectura, yo te sugería que buscaras esa estructura organizativa, que la pudieras ver, observar, y que cerraras en un círculo pues todas aquellos entes del Estado que se encargan de diseñar políticas económicas principalmente, porque debemos de considerar que la política monetaria es una política económica, que la política fiscal es una política económica, que la política laboral es una política económica. Así encontrarás otra, por ejemplo, la política de turismo es una política económica también. Así vas a encontrar una serie de políticas y de entidades que están encargadas de desarrollarlas. Entonces yo te rogaría que busques esa estructura, que dentro de un círculo pues encierres todas aquellas entidades que están a cargo de esas políticas públicas económicas. Y principalmente pues que busques, pues obviamente vas a tener que seguir leyendo el documento, pero que busques todos aquellos o aquella entidad que se encarga principalmente de la política monetaria. Y creo que también sería interesante que le pusieras atención al otro ente que se encarga de la política fiscal. Yo creo que al final de cuentas estas dos políticas son dos engranajes que mueven a la sociedad, y ya te darás cuenta del por qué digo esto. De hecho, también aparte de este ejercicio, tú tienes que hacer otra tarea que es un mapa mental, y ahí yo te doy todas las características que se deben de seguir para que puedas
poder armar ese tu mapa mental con todas las indicaciones que vienen ahí en la tarea. Y ahí te vas a dar cuenta cómo la política fiscal y cómo la política monetaria son el engranaje que puede llegar a mover a toda una sociedad. Entonces yo te rogaría que pusieran mucha atención a esas dos tareas para que ya nos fuéramos adentrando ya de hecho a la parte interesante de este curso, que es la parte de la política monetaria. Siguiendo con un poco con estos saltos de historia, porque sí son saltos bastante considerables, pero yo creo que son autores que han dejado su huella, que han dejado su nombre plasmado para la historia y han dejado su nombre en las ciencias sociales, porque si algo tiene la teoría económica es que es una teoría social, no es una teoría exacta, no es una teoría matemática, no es una teoría estadística, no es una teoría de las ciencias exactas. La economía como tal es una ciencia social, porque aunque sí lleva mucha matemática, lo que busca establecer es el comportamiento económico de la persona. Es poder llegar a determinar cómo esa persona gasta, por ejemplo, cuál es la conducta de la persona al gastar, o cuál es el comportamiento de la persona al ahorrar, o cuál es el comportamiento de la persona a la hora de pagar sus impuestos, por ejemplo, ¿no? Son aspectos sociales que tienen que ver con aspectos económicos. Entonces, la economía deriva de una ciencia social. Y obviamente, pues, traigo a colación a Adam Smith porque hasta antes de 1723 eran los filósofos los que desarrollaban toda la teoría económica y toda la teoría social, pero la visualizaban desde una perspectiva única. Entonces, Adam Smith saca dos obras muy importantes en su momento. Una es la teoría de los sentimientos morales. Y entonces aquí te empiezas a dar cuenta que sí hay una relación directa entre la parte subjetiva que todos nosotros tenemos, ¿no? Que son nuestros sentimientos, y cómo estos sentimientos obran para tener a un hombre egoísta o a un hombre virtuoso. Y entonces esos dos choques de nuestra programación interna es lo que nos hacen a nosotros muy interesantes, porque el hombre egoísta piensa mucho en su propio interés. Y por lo tanto, entonces, todos los actos que hace y toda la parte que lo mueve, lo que anda buscando es siempre su propio interés. Y este sistema de lo que está nutrido, este sistema económico, de lo que está nutrido es de mucho egoísmo, ¿no? Porque si te das cuenta aquí, el asunto es cómo acumular, ¿sí? Y cómo acumular riqueza. Y en eso nos desvivimos nosotros como seres humanos. Es decir, yo busco un trabajo para tener un ingreso, pero después busco superarme para tener un ingreso superior. Pero todo eso yo lo ando buscando para mejorar mi bienestar y para tener una acumulación de riqueza. Aquel que es hombre egoísta, pues solo piensa en ese aspecto, pero hay otro tipo de ser que es ese hombre virtuoso, que sus sentimientos pues los utiliza no solo en su beneficio, sino que en el beneficio de los demás. Entonces Adam Smith descubre ahí cuál es el comportamiento de la sociedad y como buen filósofo pues pudo establecer cómo los sentimientos juegan en este mundo en el que nos desenvolvemos nosotros. Si algo debemos de considerar entonces es que nosotros dentro de nuestra programación interna tenemos valores y antivalores. Y cada quien sabe cómo maneja sus antivalores más que todo, porque los valores, pienso que no nos ponemos a pensar mucho en eso, aunque últimamente se ha trabajado mucho en las empresas el tema de los valores y de la implementación de valores como esa plataforma para impulsar el crecimiento de las empresas. Pero muy pocas veces nos ponemos a detener o nos ponemos a pensar en nuestros antivalores, porque todos tenemos antivalores. Lo que pasa es que muchos sí sabemos manejar esos antivalores, pero hay otros antivalores que son mucho más fuertes en mí que me dominan, entonces hacen que yo tenga actitudes quizás que para los otros son actitudes muy anormales. Entonces ahí te das cuenta tú cómo
esos sentimientos muchas veces nos juegan en contra y como esos sentimientos muchas veces pues también obran a favor de las personas. La otra gran obra de Adam Smith fue La riqueza de las naciones. Eh, a él se le llamó el padre de la economía porque justamente después de esta obra surge una separación ya justamente de la teoría económica como una ciencia independiente de la teoría social. Eh, yo pensaría que es dependiente, que sigue siendo parte de las ciencias sociales, pero como una ramificación independiente como teoría económica. Y de ahí en adelante, pues ya hay una especialización total sobre esta parte. De hecho, tu maestría, tú llevas cursos de microeconomía, de macroeconomía, pues la teoría política está muy enfocada a esta parte económica, aunque como te lo expliqué en el video introductorio, en nuestro caso, pues va a ser más aplicativo a la toma de decisiones desde el punto de vista empresarial. Entonces, no te asustes, si es económico, vamos a ver un poco de economía básica, pero no va a pasar de ahí. En la riqueza de las naciones, pues de lo que se trata es de un manual de instrucciones para políticos, es decir, cómo manejar una economía desde el punto de vista político. Lo importante de Adam Smith es esa separación que hace, y no sé si has oído tú el concepto esto de la mano invisible. Es un concepto bastante interesante porque lo que te dice es cómo una persona, a través de sus actos, sin ninguna intención, hace mover a todo un proceso económico, siguiendo él sus propios intereses. Es decir, yo me levanto todas las mañanas a trabajar, me subo a mi vehículo, paso a una gasolinera y echo gasolina, pero yo no me pongo a pensar en esa cadena de suministro de gasolina a cuántas personas no ha impactado ese acto que estoy haciendo. Si yo siguiendo mis propios intereses, que mi interés es el poderme movilizar de un lugar a otro, yo justamente ya estoy moviendo un engranaje completo social, económico. Estoy permeando la economía con un acto y sin yo saber y sin yo ponerme sin yo detenerme a pensar el impacto que estoy causando en toda esta economía. Entonces, eso le llamó a Smith como la mano invisible, y son los estudios preliminares acerca de la oferta y la demanda al final de cuentas, ¿no? Porque es esa demanda, ese mi interés por algo, sería mi demanda lo que me obliga a salir a la calle y encontrar los productos que necesito para cubrir esa necesidad. Y entonces la gran fortaleza de Adam Smith, pues justamente ya hacer una separación bastante importante con la teoría económica. Luego cito a Marx, y esto para los que salimos de la San Carlos, pues es una obra que obligatoriamente uno tiene no que leer, sino que estudiar. La obra pues es El Capital, y él lo que introduce a todo este sistema, pues yo le he llamado así, es antagonismo, ¿sí? Es una lucha entre unos y otros. ¿Por qué? Porque introduce el tema de la explotación de la mano de obra y la autodestrucción del capitalismo. Y entonces él empieza a formar esa gran idea socialista de que el sistema socialista comunista y la lucha de clases en algún momento van a ser los que gobiernen sobre este sistema capitalista. Entonces, dicho de otra forma, la clase obrera o la clase trabajadora va a estar dirigiendo todo este sistema, y ese capitalista burgués pues va a quedar relegado a, a, a ser uno más de la sociedad. Y en toda su obra, pues yo sigo insistiendo, ¿no? El tema aquí es antagonismo, es lucha de clases. Si algo hay que atribuirle a Marx y sus obras, pues que no fue él justamente el que inició todo esto, pero los filósofos
mucho antes ya venían pensando en este sistema, ¿no? Y de hecho, hoy por hoy todos nosotros nos enfrascamos en esta lucha ideológica, ¿no? Porque si el antagonismo tiene algo, pues ese algo es mucha ideología. Y esa ideología, la forma en cómo pensamos, son nuestros ideales acerca de lo que vemos y son los ideales de cómo concebimos nosotros un Estado, es decir, cómo debería administrarse un Estado, cómo deberían de establecerse políticas públicas que al final de cuentas favorezcan a la mayoría de la sociedad. Y pues por obras razones, ¿no? La mayoría de la sociedad pues es la mano de obra que todos los días salimos a la calle a buscar el sustento, ¿no? Y entonces esa ideología con ese antagonismo tienen hasta el día de hoy un fuerte contenido en la política y en el desarrollo de políticas públicas. Para muestra un botón, diría ahí el dicho, ¿no? Lo que pasa en Venezuela hoy es algo muy, muy trágico, ¿no? Y al final, ¿cómo se llama el sistema que procuran instaurar en Venezuela? Socialismo del siglo XXI, es decir, darle el poder al pueblo y darle los recursos al pueblo para que el pueblo eh, tenga un mejor desarrollo. Sin embargo, hasta el momento, pues el sistema ha fracasado, el sistema ha fallado. Y lo que ha hecho, pues, es que exista un proceso bastante fuerte económico que va en contra de la sociedad y que en vez de permear al más pobre, lo que ha hecho es empobrecer más a la sociedad. Donde antes había algo bueno, pues ahora todos viven a un nivel con mucha escasez. Pueden tener dinero, sí, eso sí es cierto, porque el dinero como herramienta puede fluir, pero sin embargo, los medios de producción, si están destruidos, es muy difícil que logren mantener ese equilibrio entre oferta y demanda. Eso simple y sencillamente es una regla de oro y esa regla de la oferta y la demanda es la que determina este movimiento económico que todos nosotros tenemos como sociedad. Así la hemos diseñado, no nos podemos salir de eso. ¿Podemos tener un sistema socialista instaurado en una sociedad? Sí. ¿Un partido comunista gobernando una sociedad? Sí. De hecho, en Estados Unidos al Partido Demócrata se le dice que es un partido pues mucho más socialista, ¿no? Esa ha sido la retórica de Donald Trump en sus últimos años, ¿no? Y el Partido Demócrata ha gobernado por muchos años. La cuestión es el desarrollo de políticas públicas, o sea, qué ingredientes les vas a poner a las políticas públicas basados en esa ideología que profesas, eh, basados en ese antagonismo en el que se desarrolla la sociedad. Y entonces tenemos esas mezclas, ¿no? Entonces podemos tener partidos socialistas gobernando un país bajo un esquema económico capitalista, sí, por supuesto, los hay. Y es muy evidente que hay países que lo tienen y que trabajan muy bien en este sistema que hemos diseñado, en este sistema económico que hemos diseñado, que es prácticamente un sistema capitalista. Y no nos podemos separar de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Insisto nuevamente, para que no nos perdamos, es el hecho del diseño de políticas públicas. ¿Cómo diseñas esas políticas públicas? ¿Cómo diseñas la política económica? ¿Y cómo diseñas la política social? ¿Sí? Dos grandes ramas de estas políticas públicas. O gobierna lo económico o gobierna la persona. Entonces, sobre ese contenido es al que me refiero. Y algo que es muy importante que veas aquí en este cuadro grande que tengo al pie de la presentación es lo que Marx, la predicción de Marx, ¿no? Y él decía en su momento, ¿no? Las máquinas de producción son el poder al que tenemos que sucumbir, no solo como trabajadores, sino como empleadores. Y obviamente aquí lo que él anticipaba era lo que muchos escritores están hablando el día de hoy, ¿no? Es el gobierno de las máquinas, es la automatización de los procesos a tal punto que lo que va a hacer es que va a destruir el mismo capitalismo, porque si empieza a sustituir la mano de obra por máquinas de producción, sí va a ser más eficiente, las cosas quizás puedan llegar a ser más baratas,
pero estás matando la otra parte de esa mancuerna que es la demanda de bienes y servicios, porque toda esta gente alrededor, todos estos obreros, pues, ¿qué van a hacer? Y si te has dado cuenta en los últimos años, pues ya hay muchas cosas muchas tareas que ya desaparecieron del mapa. Por ejemplo, yo en mi momento, pues, recibí todo mi curso de taquigrafía perdón, de mecanografía, y yo tenía que pasé yendo a mi escuela de mecanografía, pues, por todo un año, y tenía que ser muy veloz en el uso de la máquina de escribir. Hoy por hoy, pues eso ya quedó en el olvido. De hecho, a los niños ya ni siquiera les enseñan a usar los dedos en las computadoras. Yo creo que ya nacen sabiendo cómo utilizar esos teclados. Y entonces son cosas que han ido desapareciendo por el resurgimiento de todas estas máquinas. Yo sé que el tiempo es muy limitado, y más en la forma en cómo llevas tú este curso, que son 3 semanas súper intensivas, pero me parece ideal que si algún día tienes tiempo puedas ver la serie de Matrix, ¿no? Y eso refleja muy bien en toda la serie, las 3 películas o 4 que tuvieron, refleja muy bien a lo que Marx se refería, de cómo las máquinas en algún momento pueden llegar a gobernar todo este sistema. Eh, Hay literatura muy buena también que, que puedes ver. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, y el Sálvese quien pueda, a lo que se refiere es a los efectos de la automatización en este sistema económico en que nos movemos, en este sistema capitalista en el que estamos. Entonces, hoy puedes tú ir viendo todos esos elementos, puedes ver en las noticias también muchos escritos acerca de este tema, y te das cuenta, pues, que lo que Marx decía en su momento, pues, es algo al que hay que ponerle mucha atención el día de hoy. Ya en la edad contemporánea, 1883, no hace mucho tiempo realmente, aparece un gran pensador económico como fue Keynes, y él, su obra maestra la escribe en medio de la Gran Depresión en 1929. De hecho, esta obra que escribió, la escribió pensando justamente en los impactos que causó la Gran Depresión. Él, al haber estudiado qué fue lo que ha causado la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos, escribe esta obra que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Sí, entonces empieza a ver cuál es el impacto de estos elementos dentro de las políticas económicas que se habían implementado para controlar esa depresión. Y entonces él decía, en pocas palabras, no es minimizar su teoría ni nada por el estilo, pero para que vayamos rápido, que tampoco es de mi interés poder detenerme mucho en esos aspectos, él lo que proponía al final de cuentas era de cómo un Estado podía, en momentos de depresión económica, poder entrar al mercado a participar con el gasto público. Por eso te decía yo que pusiéramos mucha atención en esos dos grandes elementos de políticas económicas que tiene el Estado. Por un lado, el aspecto fiscal, y por el otro lado, el aspecto monetario. Y entonces él decía, bueno, si tú recaudas impuestos, nuestro presupuesto general de la nación para Guatemala para este año fue más o menos de 85 mil millones de quetzales. Entonces tú imagínate cómo va a permear esos 85 mil millones nuestra economía cuando salgan a la calle a hacer compras. O sea, independientemente de que tú pagues o utilices el 70-65% del presupuesto general para pago de salarios, tú como empresario lo que tienes que ver es cómo esos 65 mil millones de quetzales en manos de miles de trabajadores salen a la calle justamente a hacer consumo, a demandar bienes y productos. Eso permea también la sociedad. Obviamente, pues, que está mal estructurado, pues indudablemente tenemos que concluir eso, ¿no? Tenemos que concluir de que sí está estructurado. ¿Por qué? Porque ya nos queda muy poco dinero para inversión pública. Por eso, hoy por hoy, ya no podemos ir a ningún lugar sin que
palabras, pues nos arrepintamos de salir porque no tenemos infraestructura vial. Nuestras calles están destruidas completamente, nuestras carreteras están en total abandono. Entonces, esa es una política pública económica que no se está desarrollando. ¿Pero por qué? Porque todas estas políticas públicas necesitan un financiamiento. Y ese financiamiento viene dado por los impuestos que todos pagamos. Y entonces nosotros decimos, si nos argumentamos hasta la saciedad y tratamos de expiar nuestro pecado fiscal diciendo de que todos se lo roban, todos se lo gastan, y es cierto, ¿no? Pues hay estudios, justamente en la Universidad del Valle, hace como 3, 4 meses sacó un estudio completo de cuánto dinero presupuesto se iba a temas de corrupción, y ellos concluían que más o menos el 30% del gasto estaba destinado a temas de corrupción. Entonces, esa es una barbaridad de dinero, no es una gran cantidad que se va, pero eso no es una justificación para no pagar impuestos. Es decir, somos una sociedad y parte de nuestras obligaciones es el pago de esos impuestos, que de alguna forma van a retornar a este sistema económico, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, política fiscal lo que trata y lo que busca es de tratar de ver, y Keynes lo decía muy precisamente, por eso lo traía a colación, ¿no? Porque él decía, por ponerlo en palabras muy sencillas, es el hecho de que el Estado tiene un papel bastante importante en esta economía. Entonces, cuando la sociedad se abstiene de demandar productos, el Estado puede salir a participar a través de compras. Y entonces se empieza a permear esta sociedad, como el ejemplo que te daba del pago de salarios públicos, ¿no? Y entonces él decía, si un Estado se contrae, lo que va a causar es mayor depresión. Y justamente eso fue lo que pasó en Estados Unidos en 1929. Y lo que él decía, mire, entonces para compensar la inversión del Estado debería salir a la calle y debería de compensar esa escasez de demanda que se tiene por el otro lado, porque si no hay trabajo y si no hay fuente de ingreso, entonces obviamente por la parte de la demanda se queda muy vulnerable, y por lo tanto entonces el Estado es el que debería de entrar a poder participar. Entonces él decía, en el cuadro grande te leo, dice, la inestabilidad de la inversión es una causa primordial de las recesiones. En su forma más simplista, el desempleo es causado por falta de inversión. Simple y sencillamente, si yo no vendo como empresario, pues justamente no necesito mano de obra. Y si he dejado de vender, tengo dos caminos: o bajo los precios o empiezo a ajustar costos. Entonces el problema aquí es un problema de inversión, es un problema de que el empresario quiera o no quiera entrar con su plata a tomar un riesgo. Y obviamente ese riesgo pues debe compensarse con una utilidad, con un rendimiento. Si el mercado no me está dando esa utilidad, no me está dando este rendimiento porque la demanda está muy baja, pues entonces obviamente como empresario yo voy a retener mi inversión. También pensaba que el impacto de una caída en la demanda se verá en el volumen de ventas más que en los precios. Eso es obviamente, ¿no? Porque al final, ante una caída de demanda, pues con lo que te quedas de inventario es con un montón de productos, y ahí es donde empiezas a sacar aquellas promociones de 2x1, porque quizá ya va a vencer un lote. Y en última instancia, como te decía, pues obviamente empiezas a tocar los precios, pero es hasta un momento muy, ya muy fuerte en tu análisis de costos. Y su teoría proponía que la solución de las crisis se encuentra en restaurar la demanda. Obviamente, aquí es donde te digo yo que el Estado saliendo al mercado, ya sea pagando sueldos, pues lo que hace es levantar la demanda nuevamente y el consumo de la sociedad. Y entonces la deuda pública era lo que tenía un papel terapéutico, ¿no? Eso que suaviza un poco la caída de la recesión, y por lo tanto, si hay demanda, pues las empresas empiezan a vender nuevamente, empiezan a producir más, y por lo tanto el empleo se empieza a normalizar. Y se vuelven, al final de cuentas, pues en un círculo virtuoso. Sí. Ya un poco más adentro también, en 1883, nació Friedman, y ya por el año 1970 él empieza a hacer un recuento, justamente también
de lo que había pasado en la Gran Depresión de 1929. Entonces, esta es una visión y una contraposición de lo que Keynes pensaba. Entonces, en contraposición de lo que Keynes pensaba, aparece Milton Friedman, ¿no? Si tú vas a Francisco Marroquín, pues hay un salón que se llama Milton Friedman. ¿Por qué? Porque el pensamiento de él era bastante liberal. Y él escribió esa obra que se llama Historia Monetaria de los Estados Unidos. Insisto nuevamente, ¿no? Monetaria, ¿no? Esta vez hablamos de dinero, hablamos de este instrumento que es vital para una economía de mercado. Y es vital para poder, otra vez, ¿no? Instrumentar este proceso de oferta y demanda. Y entonces él en su obra proporcionó una explicación totalmente nueva de lo que causó la Gran Depresión. No culpó el comportamiento del sector privado para ese evento, sino al manejo erróneo e inepto de la política monetaria por parte del Banco Central. Y él que decía, ¿no? Cuando fue a ver las estadísticas de las emisiones de dinero que había tomado el Banco Central o de las posiciones que había tomado el Banco Central en cuanto a política monetaria, pues en 1929 ya existe todo este proceso y todo este cúmulo de conocimientos acerca de la política monetaria. Lo que proponía al final era el hecho de cómo el Banco Central en su momento lo que hizo fue contraer dinero a la economía, es decir, había sacado del proceso económico dinero cuando lo que tenía que hacer justamente era inyectarle dinero a este proceso económico. Entonces ahí tú miras ahí las estadísticas que hay, ¿no? Los porcentajes que hay de restricción de dinero, ¿no? 7, 17 y 12% en 1931, 32 y 33. Y esta restricción de dinero lo que hace es botar la demanda, porque si la gente no tiene dinero en las manos, si no tiene liquidez en las manos, no puede comprar. Y algo con lo que yo bromeo siempre, ¿no? Yo les digo a los compañeros siempre que tengo la oportunidad, ¿no? En este sistema económico en el que vivimos, si tú no tienes dinero, no eres nadie. Hablando económicamente, por supuesto, sin demeritar a nadie. Simple y sencillamente, si no tienes dinero, si no tienes liquidez, o no tienes una fuente de riqueza o activos que se conviertan en liquidez, simple y sencillamente en este sistema en el que vivimos, nos desarrollamos, no eres absolutamente nadie. Yo te invito a que salgas algún día a hacer una compra y olvides tu billetera, que dejes tarjetas, que dejes dinero efectivo. ¿Cómo te sientes, no? O sea, te sientes frustrado, ¿no? Porque no puedes hacer nada, absolutamente nada. Sí, y a eso es a lo que me refiero. Y Milton Friedman patentó una frase que justamente te la pongo hasta de último, que dice, la inflación sustancial es siempre y en todos lados un fenómeno monetario. ¿Sí? Entonces, por eso a él su teoría se le conoce como monetarismo, ¿no? Y entonces va un poco en contraposición de lo que Keynes pensaba, ¿no? Que era un poco el keynesianismo, ¿no? Las dos grandes escuelas económicas que existen hoy por hoy, ¿no? Y entonces, ¿qué es la política? Al final, para ir aterrizando un poquito ya, la política es la ciencia social que estudia el poder público o del Estado. La política es el ejercicio del poder y promueve la participación ciudadana que se distribuir y explotar el poder según sea necesario para garantizar el bien común de la sociedad. Y entonces, esta política, ¿qué es lo que busca? Y si te das cuenta en esa última línea dice el bien común en la sociedad, y si te traigo a colación la Constitución Política de la República de Guatemala, que es nuestro acuerdo social, ya te lo comentaba al inicio, de la forma en cómo estamos estructurados, pues el artículo 1 de la misma Constitución Política de la República te dice que lo que busca un Estado, lo que busca toda sociedad, es establecer el bien común, entendiendo el bien común con esta estratificación social, ¿sí? O lo que decía Aristóteles en su momento, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta clase media sea más fuerte? Y entonces aquí a alguien se le ocurrió y que nos podía, yo siempre molesto y bromeo con eso, ¿no? Que al final parecemos ganados, ¿no? Y ya nos tienen estratificados en ciertas clases. Y la más conocida es cuando uno le dice, mire, usted es de clase baja, de clase media o de clase alta. Y entonces ya nosotros tenemos que ir ubicándonos de acuerdo a los ingresos que tenemos en una de estas categorías. Y entonces, ¿cómo está Guatemala? Hay uno de los talleres del foro al que yo te invito a que participes,
ya lo tienes ahí en los documentos, pues es justamente esta historia, y a mí me parece una historia fascinante, una historia muy bien contada, y me gustaría que la estudiaras muy bien, que la leyeras muy bien, porque te va a dar una visión de lo que es Guatemala. No de lo que era en el año 2002, porque la materia prima con la que se hizo este documento, que lo hizo el doctor Alberto Torres Rivas, pues fue con la ENCOBI 2000. Esta es la encuesta de condiciones de vida de los guatemaltecos, y esta se levantó en el año 2000, y el documento lo escribió en el año 2005-2006. Y entonces yo te invito a que lo leas, a que lo examines, y te vas a dar cuenta, que saques esta estadística justamente que ahorita estás viendo, ¿no? Ahí la vas a determinar, pero no solamente eso, sino que realmente medites acerca de algo que él ha denominado como el sótano 1 y sótano 2, que le pongan mucha atención a lo que se escribe respecto a este documento. Entonces, esto lo vamos a ir pasando porque es una tarea, es un foro que tú vas a hacer. Yo voy a monitorear cómo lo haces y qué es lo que propones ahí, las preguntas que te lanzo. Y miras estas caritas, ¿no? Y entonces empiezas a ver cómo en esa estratificación social, pues existen en lo alto de la pirámide, ¿verdad? Porque al final esto es una pirámide, ¿no? Abajo está la masa, en medio hay mucho menos, pero hasta arriba solo hay un pequeño grupo, ¿no? Y en ese pequeño grupo vas a encontrar a todos estos. ¿Qué características tienen todos estos empresarios? Pues la mayoría, sus inversiones son tecnológicas, ¿no? Y realmente pues son empresas multimillonarias basadas en tecnología. Y eso lo que nos dice es que el mundo está cambiando, ¿sí? Lo que Keynes decía, pues no está lejos de la realidad. Lo que Marx decía, pues no está lejos de la realidad, ¿no? El mundo se está transformando y nosotros debemos de caminar a la par de este mundo. Tenemos que ver cómo nuestras empresas se van desarrollando de la mano de la tecnología. Aunque sea inversión el día de hoy, sea gasto el día de hoy, o pienses que sea gasto el día de hoy, pues en el futuro deberá de ser algo que potencialice tus negocios o tus empresas. Entonces hay que ir de la mano de este sistema. Bueno, el tiempo se me hizo bastante corto, todavía hay mucho que hablar. También como parte de las tareas, vas a tener que estudiar esta parte de la ideología, ¿sí? Entendiendo la ideología como todos aquellos pensamientos que uno tiene acerca del quehacer de la vida pública en particular, ¿no? Y bueno, la ideología se representa en muchos aspectos, ¿no? En el aspecto religioso, por ejemplo, esa es una ideología, ¿no? Y en el aspecto religioso tu ideología te puede llevar hacia otros eh, tipos de religiones que pueden en algún momento ser hasta extremistas, pero si en eso crees, pues obviamente esos principios fundamentales que tienes en tu mente son los que van a orientar pues tus acciones. Y entonces aquí encontramos las formas en que tenemos de ideologías que existen por el momento, ¿no?, que se han estudiado. ¿Y qué representa cada uno de ellos? Pues justamente el control que se ejerce sobre los dos grandes ámbitos de la sociedad, lo económico y lo personal. Y cómo se desarrollan políticas públicas, si obviamente pues tiene un gran contenido ideológico, y cómo va a permear la parte económica, la parte personal de esas políticas. Entonces, tú te encuadernas en cualquiera de estas, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues vas a entrar a esta página de internet, y ya te lo puse en tus tareas, y vas a determinar cuál es tu ideología. Y vas a leer también y lo vas a confrontar con este documento que escribió plazapublica.com.gt en su momento, para que tú puedas ver la similitud quizás, porque al final lo interesante sería recoger tal vez en el foro cómo quedó o cuál fue el resultado de tu test, para que podamos compararlo entre todos los compañeros y ver como sociedad en dónde nos situamos del lado de esto. Va a ser una tarea que vas a tener, y te vas a dar cuenta, pues bueno, muchos países son bipartidistas, dos partidos son los que predominan, pero nosotros como estamos encontramos toda esta mezcla de partidos, ¿no? Y obviamente pues esto lo que causa es confusión, porque al final de cuentas no tenemos marcada una ideología, y te vas a dar cuenta cuando respondas este mapa, ¿sí? Entonces, lo vamos a dejar por el momento hasta aquí, el tiempo se nos ha agotado. Cualquier duda que tengas, pues ya sabes que
hay un foro de dudas, ahí con mucho gusto podemos comentarlo. También tenemos el WhatsApp como recurso, pues obviamente eh, pues por cuestiones laborales voy a tener que eh, contestarte un poco tarde en la noche, pero siempre voy a tratar de poder responder a todas las dudas que pudieran ir teniendo. Y pues te deseo toda la suerte del mundo. Solo te recuerdo que todas las tareas están para cerrarse el domingo, así ya tengo 2, 3 días más para poder hacer las calificaciones y poder asignarte tu calificación. Entonces te pido un poco de paciencia en ese tema. Te deseo muy feliz noche. Cualquier duda, insisto, pues ahí estamos en los canales respectivos para poder ayudar. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.